volvemos nuevamente a nuestro programa que es Martes Conciliatorio y hoy vamos a hablar de un tema que es el conflicto, cuáles son sus fases, cómo podemos evitarlo y así sucesivamente. Vamos a hablar hoy con una invitada especial que es la doctora Verónica Moyano Acuña, que hoy nos acompaña en esta tarde. Vamos a hablar de las diferentes etapas del conflicto y que ella ha sido una promovente de los mecanismos alternativos de solución de controversias, donde hablamos mayormente de la mediación, cuáles serían los beneficios, cómo podríamos terminar con un conflicto y el beneficio con la mediación, obviamente. Y aquí nuestra experta, la promotora, que tiene 3 doctorados y obviamente pues ha hecho mucha promoción a los mecanismos alternativos, que hoy pues la tenemos aquí de invitada. Vero, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada Dulce, Carlos, hola, muchas hola. Gracias por invitarme a este espacio. Y sí, efectivamente, hemos estado promoviendo la mediación, la resolución pacífica de conflictos a través de la mediación. Entonces yo encantada de estar aquí con ustedes porque ese trabajo lo venimos haciendo desde el 2008, ¿no? Aquí en Yucatán. Entonces es un tema que no es tan novedoso, pero que sí requiere de esta difusión y yo les agradezco muchísimo este espacio. Claro, y aquí también tenemos a nuestro amigo Carlos Alejandro, que siempre nos acompaña en este espacio. Gracias. Que tenemos una hora contigo también. Así es, muchas gracias, muchas gracias. Resolución pacífica de conflictos, qué padrísimo se escucha eso, ¿eh? Sí. O sea, ojalá y así fuera de fácil y de bonito, pero creo que no es así, ¿sí? Pues no es que sea tan fácil. De hecho, nosotros como mediadores pretendemos, se oye muy pretencioso más que nada decir resolución pacífica de conflictos o que nosotros resolvemos conflictos como mediadores. Yo prefiero decir que gestionamos el conflicto, ¿no? Para que se resuelva por la vía pacífica, a través del diálogo y bueno, de lo que estaremos platicando. Claro. Pues definitivamente el conflicto son desavenencias entre las partes y hay que buscar la forma de acabar ese conflicto, que empieza en sus diferentes etapas y precisamente empezamos un conflicto a veces que es silencioso, ni sabemos que existe, pero está ahí. Dentro de lo que es la mediación, nosotros como facilitadores, bueno, me incluyo, pues somos facilitadores, nos buscamos acabar ese conflicto, que sea de una manera colaborativa y no adversarial, porque muchos sabemos que dentro de los procesos jurisdiccionales pues el conflicto no termina porque hay una de las partes donde efectivamente no logra el objetivo deseado y eso le deja una molestia, y esa molestia pues tiene sus escalas, ¿no? Pero ¿cómo Sí. lo ves? Fíjate que es cierto lo que dices, ¿no? Cuando nosotros hablamos de conflicto, nos estamos refiriendo a esas oposiciones que tienen las partes por cuanto a los intereses, ¿no? Por cuanto a sus necesidades, valores, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos que una persona prefiere la lealtad, ¿no? Y la otra persona la libertad, como en los matrimonios, ¿no? Por ejemplo, pero las ideas, tenemos diferentes ideas. Entonces todo esto, nosotros como mediadores o facilitadores, quiero decirles que yo estoy en el ámbito privado y le mando un saludo a todos los facilitadores institucionales que hacen un muy buen trabajo. Pero en este sentido, nosotros como facilitadores ayudamos a que las partes vayan identificando cuáles son precisamente esos intereses que los están separando, ¿no? Y nuestro trabajo como mediadores en este sentido es verificar que ellos ya hayan identificado cuáles son las necesidades de cada una de las partes. A veces no son las mismas y ese es el trabajo que nosotros hacemos. Y bueno, ir identificando, porque hablar del conflicto no solamente es decir, bueno, se están peleando, ¿no? El mediador se prepara, Dulce, porque tiene que ir identificando desde que llega la persona a tu sala de mediación
cuáles son los elementos del conflicto, ¿no? Para empezar, cuáles son las partes del conflicto. Porque pueden ser pues dos personas que tienen un matrimonio o una vecina con otra, ¿no? O una persona moral, una empresa con un particular, un proveedor, por decir, con el gobierno federal o el gobierno estatal. O sea, vamos identificando nosotras las partes y precisamente allá tenemos que legitimar esa parte. ¿Cómo las legitimamos? Desde el momento que ellas mismas se reconozcan y reconozcan su conflicto. También las legitimamos con nuestra identificación, porque lo vamos a requerir en un convenio de mediación, o una persona moral con su acta constitutiva. Y bueno, ya estoy dando clase, ¿no? Pero lo importante aquí es que tenemos que identificar este elemento, las partes. Otro elemento son, imagínense, las emociones y los sentimientos, ¿no? A muchos no nos gusta hablar de las emociones y sentimientos. Por eso hay muy pocos mediadores abogados, porque no nos gustan los abogados hablar de nuestros sentimientos. Sí. Pero es importante que como mediadores sepamos identificarlos, gestionar las emociones, y esto nos lleva precisamente a este tema de identificación. Y de esta manera hay diversos elementos que necesitamos ir nosotros identificando. Perdón, querías hablar. Sí, quería preguntar. Oye, si ponemos del 1 al 3, en el primer lugar están los problemas matrimoniales, en el segundo lugar los vecinos, ¿o cómo está? ¿Hay algún? El top 3 de los conflictos. Sí. Me parece que hoy por hoy en conflictos en sí son precisamente los divorcios. ¿Sí? Entonces sí hay muchos divorcios, y qué bueno que acuden a la mediación. Me ha pasado que en el proceso de mediación hay personas que no se llegan a divorciar porque identificaron precisamente... Como el caso que dijiste la vez pasada. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces es como que allá es más que nada este tema de los divorcios, las pensiones alimenticias. Muchas veces, sí, todo lo que conlleva la guardia y custodia, porque muchas no quieren asumir la responsabilidad parental, ¿no? Los acreedores alimentistas, los deudores alimentistas. Hay que recordar que ahorita tanto el hombre como la mujer pueden ser deudores alimentistas. Ya no son aquellas épocas de hace 50 años, incluso hace 20 años o 15 años, donde estábamos acostumbrados a que el deudor alimentista era el hombre, ¿no? Que era el proveedor. Los tiempos han estado cambiando de manera vertiginosa, entonces el conflicto va evolucionando. Mira lo que tenemos hoy en el Estado. Tenemos un grave conflicto respecto de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Cómo los papás y el papá y mamá se pelean por el niño y lo utilizan para venganzas, para cuestiones de querer ganar o de querer dañar a la otra persona. Entonces, para eso ya vamos a hablar de justicia restaurativa, y si me invitan en otro programa podemos estar hablando de este tema del restaurativo, porque es con este enfoque restaurativo con que pudiéramos abordar estos temas incluso porque ya se da más la violencia. Entonces nosotros como mediadores vamos a hablar de conflictos, ¿no? Okay. Pero cuando ya hay violencia vamos a aplicar otro tipo de enfoques, por ejemplo la justicia restaurativa, prácticas restaurativas, incluso la justicia terapéutica. Entonces ya a mí me encanta lo que está sucediendo ahorita con la justicia, que ya estamos yéndonos a enfoques, ¿sí? Y ya no tanto como, sí es importante el derecho penal, el derecho mercantil, pero yo creo que incluso, y me voy a atrever a decirlo, es un atrevimiento de mi parte, porque van a decir, ¿qué autoridad tiene para decir esto? Pero yo creo que las universidades tienen que ir otra vez readaptar sus planes de estudio,
porque me refiero a las ciencias sociales, al derecho, porque deben de salir preparados estas nuevas generaciones de abogados con enfoques restaurativos, con todos estos temas. No están saliendo así. Se avanzó mucho en el tema de la mediación, porque incluso las universidades hasta hace poco apenas están incluyendo la materia de mediación o de mecanismos alternativos en los planes de estudio. ¿Qué nos ayuda? Que esta nueva generación, porque acuérdense que a los sociólogos les encanta categorizarnos, entonces en generaciones, ¿no? La generación X, que son ellos, ¿no? La generación millennial, que soy yo, es cierto, también soy X, pero todas estas generaciones van cambiando nuestras condiciones en la forma en cómo estamos desarrollándonos, ¿no? Entonces, ahorita hay muchos conflictos intergeneracionales. La abuela se pelea con la nieta o con los nietos con la abuela, o el papá y la mamá se pelean con el hijo adolescente, y es que es más allá del conflicto. Yo por eso les invito a mediación, porque en mediación es un proceso vivencial que incluso el mediador, fíjate muy bien lo que te voy a decir, el mediador le imparte conocimiento o transmite conocimiento a las partes del conflicto, es decir, les va diciendo, es que mira, tu hijo es visual y tú eres auditiva, o sea, tienen diferentes formas de comunicarse, ¿no? O fíjate que es que tu hijo, su cerebro de adolescente apenas se está desarrollando, entonces no quieras que tu hijo o niño o adolescente te conteste como un adulto, y a veces las mamás, los papás quieren que los niños, o sea, les hacemos preguntas de adultos y queremos que nos contesten como si fuera un adulto. Y te cuento, por ejemplo, mi sobrina le dice a mi sobrino nieto, niño 2, niño 1, ¿no? Que les llamo niño 1, niño 2. Niño 1, platícale a tu tía cómo terminó la película. Y el niño le contesta con una canción. Y sí, la película termina, en el cine termina con una canción. Entonces, no, espérate, o sea, él te está contestando lo que le estás preguntando, ¿no? Entonces, debió de ser una pregunta como más concreta, de diferente manera y de acuerdo a la edad del niño. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que es como que incluso el cerebro influye mucho en el tema, y tenemos que conocerlo los mediadores, cómo va reaccionando nuestro cerebro y en qué momento estamos, ¿no? O sea, con lo que me dices es de que cuando vas con un mediador, hasta clases te dan, o sea, te imparten, sí, una cierta... Lo que pasa que la mediación no busca vencidos, sino busca más que nada lo interior. Ajá, o sea, que tú sepas cuáles son tus intereses, cómo lo vas a solucionar. Si bien es cierto, nos ponemos dentro de un conflicto, no solo, como bien dice Vero, no solo es el conflicto, sino está inmiscuida todo lo que viene interno, los enojos, todo lo que conlleva el sentimiento de odio. Cuando hay un conflicto, se agrava. Y el estancamiento del conflicto es cuando la mediación tiene la oportunidad de lograr que cada una de las partes busquen sus intereses y logren ese acuerdo que realmente están buscando para que ambos estén en paz. Pero gracias a sus conocimientos, yo creo, a ver si lo digo correctamente, ustedes manejan un perfil de cada persona, tanto del conflictuado como de la persona se identifica las partes. Se identifican, y en base a eso ustedes pueden darle, es que por esta razón, pero técnicamente esta persona chocas con él por esto y aquello. Sí, fíjate que lo que dices es verdad. Parte de las tareas de nosotros como mediadores es calibrar a nuestros usuarios. Es decir, ¿qué sucede? Viene y yo tengo que identificar si esta persona, como su comunicación, es violenta, ¿no?
o agresiva o es pasiva, dice, sí, no, lo que él diga, no, es que, o sea, ese tipo de comunicación o una comunicación asertiva, que es lo que necesitamos en los escenarios de mediación, es decir, que las personas digan lo que tengan que decir, pero con respeto, sin agredir a la otra persona. Entonces, tienen que salir tus usuarios aprendiendo a comunicarse de una manera asertiva, porque lo puedes decir todo, pero también tienes que ver si tus usuarios, por ejemplo, con qué tipo de, hay 3 tipos de cerebro, ¿no? que nos dicen que hay, entonces, ¿con qué tipo de cerebro está el reptiliano, ¿no? Que son las personas que van a tomar decisiones, incluso reaccionan con su instinto, ¿no? Entonces está también el cerebro de las emociones, que es como que va madurando el cerebro y ya la mayoría de los que tenemos a nuestro alrededor reaccionan a través de las emociones. Okay. Entonces, si la persona está muy contenta, muy feliz, te va a afirmar todo, te va a decir a todo que sí. No, bueno, el mediador tiene que decir stop, yo no puedo mediar con esta efervescencia de felicidad que tiene, o sea, necesito que se calme o que esté muy enojado, ¿no? Pues tampoco, también es lo que le llamamos gestionar las emociones, pero también hay personas, y que es el tercer tipo de cerebro, las que van a razonar, siempre van a decir, sí puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, ven las consecuencias. Yo tuve un caso en donde estas personas se iban a divorciar y fíjate que los dos, extrañamente, eran personas que razonaban. Ellos ya habían llegado con sus acuerdos y ya iban por la mediación porque es una vía más directa y sin tanto trámite ante el Poder Judicial, ¿no? Entonces, ellos ya no me necesitaban realmente a mí. Entonces, cuando ya las partes del conflicto se empiezan a comunicar entre ellos, ya no necesitan al mediador. Nosotros los mediadores tenemos que hacernos así para atrás, siempre y cuando esté ya fluyendo el diálogo. Okay. Entonces, el diálogo con el respeto definitivamente logra un buen acuerdo. Así es, entonces sí tenemos muchas tareas como mediadores desde que llegan las partes del conflicto. Un mediador bien preparado siempre va a trabajar este tema de calibrar a las partes. No puedes ir, muchas veces te dicen el abogado, hombre, pero ya se pusieron de acuerdo, tú hazlo así, pero yo hago mi procedimiento, porque la mediación es un método. Si no haces estos pasos, ¿no? Algo va a salir mal. Claro. Algo va a salir mal. Entonces, ¿qué puede salir mal? Que no identificaste que haya una violencia ya, ¿no? Un desequilibrio de poderes entre las partes, ¿no? No lograste identificarlo, obviamente no equilibraste, no se van a cumplir los acuerdos, por más justos que sean los acuerdos, no se van a cumplir. Y no se trata de eso, ¿sí? Se trata de que las partes puedan comprenderse, incluso ya ahorita con el enfoque restaurativo que tenemos que trabajar en mediación, porque así nos lo indica el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Penales, que entra en vigor el otro año, nos obliga a resolver los conflictos con efecto restaurativo. Y en este caso, lo que sucede es que necesitamos que las personas comprendan, ¿no?, el daño que están causando y el daño que están recibiendo, pero que también asuman responsabilidad del daño causado, ¿no? Que cada uno asuma la responsabilidad. Eso es lo que en el tema de la justicia nos está indicando el marco normativo, que tenemos que trabajar de esa manera los conflictos. O sea, es algo que señalaste muy cierto. Olvidémonos penal, mercantil, civil. Hoy por hoy, dentro de todas las materias existe lo que viene siendo la parte fundamental, que es lo que es la justicia restaurativa, que va a ser la justicia del futuro, como bien dice, reconocer el daño y obviamente la no repetición, y obviamente otorgar
pues sanar tú y toda la comunidad que conlleva a tu alrededor. Eso es sumamente importante. Fíjate que muchos abogados dicen, yo prefiero mercantil, ¿no? Porque en mercantil pues voy a recuperar un crédito, un pagaré, etcétera. Voy a ejecutar un pagaré, no sé. Entonces, pero también dentro de esos conflictos hay emociones, ¿sí? Emociones de frustración, enojo, hay desesperación por querer pagar y no tienes dinero y no tienes el ingreso para pagar. Bueno, es una serie de emociones en todos los conflictos y más México, los mexicanos somos muy emocionales, somos muy apasionados. Entonces, los que son abogados ahorita van a tener la oportunidad de prepararse como abogados colaborativos, porque además, fíjate que la ley de mecanismos alternativos de solución de controversias del Estado de Yucatán y también la ley general reconoce y allá nos deja una figura muy interesante, un mecanismo alternativo que apenas se está explorando en México, que se llama abogado colaborativo. Okay. Entonces imagínate dos abogados, las partes a quién le tienen confianza, a su abogado, sí, ¿no? Cada uno tiene confianza a su abogado. Entonces imagínate que los abogados sean colaborativos y ellos puedan negociar estos grandes acuerdos. Entonces ya no nos iríamos al tema de litigar, que un juicio tarde 3, 5 años, 6 años, no sé, una serie de situaciones, pero al final el abogado colaborativo va a sensibilizar a su cliente, ¿no? De, oye, mira, es que tienes que tomar en cuenta, estos son los intereses, esto se va a llevar a cabo de esta manera, en tal tiempo, de tal modo, ¿no? Entonces, imagínate una justicia de esas, bueno, es que a mí me encanta. Colaborativa, exactamente. Y recuerda, o sea, los mecanismos alternativos, esto de la mediación, la conciliación, el arbitraje, la negociación, ahora abogados colaborativos, que no es nada nuevo, o sea, en Europa utilizan mucho este mecanismo, Argentina tiene el mecanismo muy desarrollado. Pero aquí es nuevo. Aquí es nuevo. Aquí para nosotros sí es nuevo. Nosotros hay un equipo que nos estamos preparando para ser abogados colaborativos, pero todos estos mecanismos alternativos de solución de controversias, estamos hablando de justicia no jurisdiccional, ya me entendés, que es reconocida por la ley. Al final es justicia de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, como dice, la justicia siempre busca la paz, y a través de los mecanismos alternativos a eso vamos, a una paz que tengan las partes. Si bien es cierto, no podemos decir que la mediación hace milagros, que el conflicto se va a acabar, sino por el contrario, los conflictos, obviamente, si no los apaciguamos o no los transformamos con esos sentimientos que tenemos, si bien en las etapas del procedimiento, en los abogados colaborativos depende de cada uno de los abogados. Si ellos tienen la intención de colaborar a la solución del conflicto, yo creo que desde la etapa del avenimiento en el proceso jurisdiccional podrían terminar. Pero eso no va en contra de un abogado, pues eso va a hacer que termine rápido. Pues sí, eso se busca una estabilidad para los abogados. Lo que buscan es... Yo creo que eso que estás señalando, eso es la verdad es lo que se ve. Es lo que siempre dicen, cuando desde niña, ¿no? Te dicen, es peleonera, ¿no? Sí. Y a la larga ella va a ser buena abogada. Y sí, es peleonera. Peleamos. Por cierto. No, y sí, tiene esa visión de que los abogados son peleoneros. Y a veces les gusta. Pero busquemos, ya no seamos peleoneros, seamos abogados solucionadores. Y eso es lo que tenemos. Claro. Como te comenté, el programa anterior que vienen dos abogadas y dicen, audiencia de las dos, ¿no? Y yo de medio, concilien, hablen, dialoguen. O sea, ¿sí me explico? Sí. Si tuvieran esa colaboración, todo sería más fácil. ¿Y por qué no busquemos la cuestión económica o el conflicto sea grande, sino por el contrario? Fíjate que si bien es cierto, si el conflicto escala,
Y yo quiero que le rompan el alma a la contraparte. No quiero que todo sea para mí. Sí. Que el juez diga todo para mí. El juez no va a decir eso. Tú esperas una situación, el otro espera otra situación y a la larga no sucedió eso. Los dos quedan conflictuados porque no lograron lo que estaban buscando. Y ese su enojo sale y el abogado, vamos a revocar, vamos a apelar, vamos a subir tu proceso hasta que te digan que tú eres la víctima ante el Tribunal Superior. Entonces dices, ¿cómo va a ser posible que escale hasta ese nivel y tú no busques la paz de las personas? Porque las personas detrás de todo ese conflicto traen sentimientos de enojo, situaciones de familia. ¿Por qué? Porque no supieron. ¿Y va a haber alguna ley para que, bueno, se me ocurre, alguna ley para que a los abogados se les diga, a ver, tienes que ser más consultor, tienes que estudiar o tienes que saber manejar mediación? Son muchos temas que se están poniendo en la mesa de ética, de valores, de ya no acudir a comprar un expediente. Este tema de la corrupción, de la impunidad, nos está comiendo como mexicanos. Entonces, yo creo que tenemos un mediador, por ejemplo, un perfil del mediador es que tiene que ser ético, ¿no? Tiene que tener valores. Entonces, hace rato dijiste, el dinero, o sea, mis honorarios. Con la mediación, como mediadora privada, yo cobro honorarios. Entonces, y cobro, porque muchos han de decir cuánto cobras o cómo cobras y todo esto. La mediación, por ejemplo, yo la cobro por el proceso, la etapa del proceso, y siempre le doy como un presupuesto. Cuando tú le das un presupuesto a tu cliente, a tu usuario, entonces pues él ya va como más confiado. Mira, te voy a decir algo, la mediación no es para todas las personas. La mediación tiene que, las partes tienen que ir a participar en el proceso de mediación de manera voluntaria, porque además el proceso es confidencial, es decir, cuando te metes al proceso ya no vas a poder utilizar lo que ahí se diga en un juicio, no en alguna acción legal que quieran. No sirve de prueba. No, incluso firmamos un acuerdo de confidencialidad. Entonces, porque de cuando pueden decir, oye, puede decir algún juez, Verónica, que me llamen de testigo, ¿no? Yo saco mi acuerdo de voluntariedad y confidencialidad y no puedo declarar respecto de lo que escuché allá, etc. Entonces, además, la mediación es de buena fe, es decir, cuando van las personas a participar en un proceso de mediación para gestionar su conflicto, quiere decir que se comprometen a cumplir con estos acuerdos, ¿no? A los que llegan. Antes era como en la época de nuestros papás, que ya dijimos que somos generación X. Entonces nuestros papás decían, era la palabra, ¿no? La palabra era lo que se tenía que cumplir. Entonces ya después, y es que de ahí estamos hablando de derecho natural, ¿no? Pero luego ya viene el derecho positivo, ¿no? Y que dice papelito habla, en México papelito habla. Entonces de repente vienen ahorita los hijos del difunto que vendió el terreno al papá, y tienen allá 50 años viviendo y vienen y quieren sacar a esa familia. O sea, los hijos o nietos no están respetando la palabra de la persona, ¿no? Que vendió ese terreno hace años, y porque nada más acuérdate que se daban papelitos o de palabra. Entonces, y ahorita viene, no, es un intestado y tenemos que hacer esto, y hay abogados que sí se prestan a desalojar a estas personas que ya tienen un arraigo en ese lugar, en ese terreno. Entonces, hay algo que señalaste ahorita, como dices, que los mediadores no puede ser cualquiera. Todo el mundo quisiera ser mediador, solucionar la vida. No, yo tengo amigos que no quieren ser mediadores. No, Jiménez, te mando saludos. No, bueno, a todos los mediadores nos están
escuchando, si es tú sabes si tienes o no tienes esa materia, la ética, la moral, saber conllevar todas esas situaciones como mediador para poder lograr solucionar un conflicto, tiene mucho. Porque si tú como mediador no solucionas un conflicto que sabes que está latente, y lo veo a veces en las cuestiones institucionales, Sí. ya está el mediador, sabe que existe el conflicto, pero no trata de solucionarlo. Esas partes tenemos nosotros, si bien no nos damos, como yo ya dije anteriormente, no es magia, pero sí tenemos nosotros esa madera por dentro de tratar de solucionar el conflicto y que busquemos la manera, ¿no? Es que deben de ser muchas cualidades, el control de las emociones, de los sentimientos, el ser neutral, el agarrar el equilibrio, el ser esperanzador, no sé, wow, me suena que está difícil. No, fíjate que tengo una mediación entre una madre y una hija. Sí. Y existe mucha violencia entre la mamá y la hija, pero eso, el conflicto, ¿dónde está? En la emoción. Y si ellas no son colaborativas, de buena fe, con todo lo que conlleva saber reconocer que estoy mal, Sí. quiero solucionar, pues entonces no van a lograr disipar su conflicto, sino ese conflicto se va a quedar ahí. Y esa es la parte que nos toca como mujeres, asumirla y ver que ese conflicto se disipe. Ya. Porque si no, de lo contrario va a ser Oye, escalada. pero yo quiero decirte algo, no siempre fui, yo practico mucho el tema de la empatía, porque es Ajá. otro perfil que tiene que tener el mediador, ¿no? Sí. Ser empático, respetuoso, compasivo, escuchar sin interrumpir, ¿no? Es la escucha activa que nos... Yo no era así, o sea, desde este tema yo era así, vámonos con todo, ¿no? De por sí soy muy, muy apasionada, pero en ese tiempo cuando eres abogado litigante y era así, tengo que ganar porque mi conflicto, fíjate, no era, o sea, no mi conflicto, sino en ese momento yo veía la abogacía, es mi cliente y va a ganar, pero cuando yo veía quién era el otro abogado, el abogado de la otra parte, yo no quería ganarle para que mi cliente ganara, ¿no? Sino yo quería ganarle al abogado de la otra parte, ¿no? Entonces así, era una cuestión de esas de honor. Pues es que así nos formaron como abogados litigantes, pero ahorita nos dicen las leyes y nos dice la Constitución y las políticas públicas, vamos a ser abogados colaborativos. Entonces sí hay esa... Transitar hacia una cultura de la paz en México ha sido bien complicado, bien difícil, porque no seguimos atrapados en este torbellino de emociones negativas, envidia, ¿no? ¿Por qué fulanita le va bien? ¿Por qué tiene una casa? ¿Por qué le dieron ese cargo, ¿no? En el gobierno. Todo eso, emociones negativas. Celos, ¿no? Odio, ¿no? El rencor, el resentimiento nos está carcomiendo como sociedad. Entonces tenemos que ahora sí transmutar estas emociones, estos sentimientos a positivo, ¿no? Sí. Entonces sí ha sido bien complicado que nosotros podamos, como seres en lo particular, imagínate, en una comunidad, ¿no? Entonces sí, pero de eso se trata ahorita todo este tema de los mecanismos alternativos, de transitar a una cultura de diálogo, a una cultura de paz, a una cultura de concordia. Entonces sí está siendo muy complicado. Como bien dices, pero los abogados tenemos la venita del coraje, queremos ganarle al otro, o sea, esa competencia. Yo recuerdo que una amiga abogada me dice, Dulce, el litigio es un combate a muerte. Tú le pegas, él te pega, tú te pegas y se pegotean hasta ver quién gana. Wow. ¿No? En cambio, esta cultura de paz, no me golpes, vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a solucionarlo. Sí, que claro. sería la mejor manera, ¿no? Sí. Pero ¿quién dialoga si trae todas las emociones que ya señaló Romero? Sí, no, nadie. O sea, gritas, explotas y
pero Consultas. llamen a un mediador o una mediadora. Les va a ayudar y de verdad les va a ayudar porque el trabajo fundamental del mediador y los mediadores que nos lleguen a escuchar no me van a dejar mentir. La premediación, antes de la reunión conjunta, la premediación es fundamental. Si tú como mediador haces un muy buen trabajo en premediación, es decir, cuando yo me entrevisto en lo individual con las partes, ¿no? De manera confidencial también, yo mi trabajo como mediadora es prepararlos también para que sean unos negociadores harvarianos. ¿Ya me entendiste? Sí. O sea, que no sean unos negociadores, bueno, es que había luego hablamos de la negociación, pero la negociación Como las es etapas de conciliación que había en el Ministerio Público. Vamos a conciliar. Entonces, sí, acá hay que prepararlos muy bien, de manera que ellos cuando ya estén en la sesión de mediación, si uno le puede ayudar a otro a resolver un tema que le preocupa al otro, imagínate, ¿no? Entonces, y le quita esa preocupación para lograr el gran acuerdo de la mediación. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer como mediadores, prepararlos a ellos. Por eso siempre, yo insisto, la mediación es un proceso vivencial. Y Jorge Pesqueira Leal, que es el presidente del Instituto de Mediación de México, siempre nos está como recalcando ese tema, ¿no? Porque es ahí donde podemos avanzar hacia una cultura del diálogo. Lo que pasa es que ahí es donde es la efectividad de la mediación, lo que acaba de decir. O sea, si tú obviamente buscas lograr desde la etapa de premediación, tú identificas, le dices yo tuve como te comenté, viene la muchacha para pedir mediación, una señora le dice, es que no quiero que vea a mi hijo, no quiero que vea a su hijo. Sí. Le digo, no quiero que vea 3 hijos. Y le dije, tú te gusta tener a tus hijos, buscarle la empatía, que vea que también el otro va a sufrir. Porque hay veces lo que buscan las partes es que el otro sufra. Sí, si tú que pague en su puesto, ¿no? Es correcto. Si tú ves el daño o lo reconoces y sabes, ella misma cambia. Si sabes, obviamente, llegarle a la emoción que ella trae. Si viene con enojos, pues si tú la sabes trabajar con todos los mecanismos que hay para que nosotros podamos actuar con las partes, yo creo que muchos conflictos se solucionarían, ¿eh? Porque la voluntariedad, la buena fe, y eso es ganancia para que puedan cumplir con todos los acuerdos que ellos hayan llegado. Para tu invitada tengo 2 preguntas. Pues adelante. La primera, no sé quién dijo que tiene 3 maestrías o doctorados, ¿o qué? Ella. Cuéntenos. Nunca lo digo porque luego empiezan con... No, cuéntenos, porque ya Pero yo sí lo digo. Tengo en el 2011 empecé a estudiar un doctorado de mecanismos alternativos de solución de controversias. Y fue un doctorado muy interesante porque apenas estábamos explorando eso y ya yo viajaba a Tijuana porque allá está la universidad donde lo estudié. Entonces fueron 2 años de estudiar doctorado. Después estudié el doctorado de negociación y mediación del Instituto de Mediación de México, que fue en línea. Y así, menos gasto, ¿no? Porque sí, claro. Oigan, los doctorados cuestan mucho, no nada más es el título, mensualidades, trabajos, no, pero yo siempre invierto mucho en eso por mi parte, ¿no? Entonces, sí, este doctorado me dio una visión increíble, pues el tema de los conflictos, ¿no? Claro. Pues ya te vuelves conflictóloga cuando estás en esta cuestión del doctorado, porque además te vuelves investigadora. Okay. Entonces después ahorita el doctorado en justicia restaurativa, que también es muy interesante, porque muchas veces nos adolemos de que no nos hacen justicia y a veces la gente piensa
que la justicia se la va a dar el juez, ¿no? Claro. Entonces, el juez lo que va a resolver, lo va a resolver con lo que le presenten en los expedientes. Entonces, no va a tomar tú cómo te sientes, esa parte del ser humano, ¿no? De lo que está sufriendo, ¿no? O sea, nada más lo que hay. Con la justicia restaurativa viene otro tipo, incluso de lenguaje, ¿no? Ya no decimos las partes del conflicto, como decimos en mediación, ¿no? Ahora decimos intervinientes, ¿no? Y ya intervienen las partes, sí. La comunidad, ¿no? Puede estar, y es una serie de dinámicas que te permite que ayudes a las partes, no les ayudes, yo pienso que más bien les facilitamos para que puedan lograr asumir su responsabilidad, ¿no? De lo que se ha causado, que reconozcan, sí. ¿No? Lo que hicieron, lo que no hicieron, y bueno, es otro tema, la justicia restaurativa. Qué padre. Ok, la mejor inversión está en uno y hay que estudiar. Sí, la verdad yo siempre digo, estudien, pónganse a estudiar. La segunda pregunta, platíquenos algún caso que le haya marcado, algún caso de mediación que diga usted, híjole, sí, me costó, me dolió, lo sentí, se quedó grabado. Fíjate que tengo muchas experiencias, pero no me quedo con los casos, ¿no? Porque eso es lo peor que puede hacer un mediador. Okay. Quedarse con el conflicto de las partes, el hecho, ¿y qué va a pasar? Sí nos quedamos los mediadores con el tema de, oye, ¿aplicaría yo bien esta técnica? Oye, si me hubiera utilizado tal herramienta, ¿no? Ajá. Entonces, pero sí no quedarme con el caso en sí, porque también el mediador sufre un desgaste emocional por los casos. Hay muchos abogados que su cerebro no para, siempre están pensando, y es fin de semana y están con la familia y están, tengo que preparar tales pruebas, tengo que hacer tal cosa, o sea, es terrible. Sí, terrible. Y nosotros como mediadores sabemos o debemos de saber ponerle un alto. Cierra la puerta de la oficina y se acabó. Aquí queda, entonces nunca me quedo con los conflictos en sí, pero sí es importante. Pero alguno que recuerde, bueno. Sí, alguno, no sé yo que se quede. O sea, alguno que usted diga. Fíjate que ahorita estoy teniendo un caso, pero bueno, yo quiero darle el uso de la voz a Dulce. No te preocupes. Bueno, antes que continuemos, pues queremos invitarles a que vengan aquí a saborear unos tacos en Taco House. Y está enfrentito del faro y que podamos disfrutar de unos ricos tuétanos que hoy los comí, por cierto, muy sabrosos. Sí, la verdad, gracias a Taco House por darnos este alojamiento. La verdad estamos muy contentos por estar aquí. Gracias a Taco House, este es el comercial del día de hoy. Taco House, no se lo pierdan, enfrente de la colonia El Faro, en la colonia Santa Gertrudis Copó. Abierto de las 8 de la mañana, unos deliciosos desayunos, hasta las 11 de la noche. Muy recomendable. Muchas gracias por permitirnos este espacio. Bueno, yo ahorita voy a pasar a Taco House. A ver, yo les digo luego, oigan, sí vayan. Oye, pues sí, mira, por ejemplo, ahorita tengo un caso de mediación, a veces agarro casos que son que no tienen costo, ¿no? Ajá. Pero es una familia, porque no nada más es el divorcio, es la convivencia en la familia, en el hogar. Entonces, acá sí vienen a solicitar la mediación, son ellos, papá, mamá y 2 hijos, uno adulto y un adolescente. Entonces, la mamá está ya muy cansada, está muy estresada, ha cambiado muchísimo, pero la mamá tiene la menopausia, lo que nos pasa a las mujeres, ¿no? Entonces, y es que a todas nos va a pasar, y ella está en ese momento, pero imagínate, también tiene el conflicto con el adolescente,
¿no? Que el adolescente está también En la etapa. en su etapa de definición, ¿no? De si está bien, está mal, toda esta cuestión. El papá trata de hacer todo lo posible por pues tener contento y calmado Sí. todo. De hecho, él es el que solicita la mediación. Ay, qué padre. Bueno, estoy ahorita en las entrevistas con cada uno de ellos para escucharles respecto de cómo ellos están viendo la convivencia familiar en la casa, ¿no? Es una casa chica de interés social, entonces imagínate cómo todo este conflicto que se da. Y pues vamos a ver cómo nos va. Tengo que volver a entrevistar a la mamá, para luego ya hacer esta sesión de mediación. Entonces, sí, en eso estamos. Me tocó estar en la mediación entre Oshkushkap y Tekash, que también fue muy interesante porque allá era un tema territorial. Sí. Entonces se hizo el proceso de mediación, de hecho lo puedes googlear. Se llegó a un acuerdo sobre una comisaría junto a Chac, que Tekash se la cedió a Oshkushkap. Entonces, pero sí había ya un drama en el tema de la comisaría porque la bomba se había quemado, ya tenían como 3 meses sin agua, los apoyos no le llegaban a la gente, los apoyos de programas sociales. Entonces, cuando me dicen eso, es así como que me levanté y salí de la oficina a ver eso. Activamos el proceso de mediación. Entonces, son de los temas que me han dejado, que digo, no puede parar la mediación. Porque imagínate que nos fuéramos a un juicio. Uy, no. Pobre gente, se queda sin agua años. Claro, por eso la mediación, como es flexible, propone soluciones que un procedimiento jurisdiccional, ¿no? Órale. Sí, porque de repente las partes dicen, ¿cuánto va a tardar el proceso? Sí. No depende de mí, depende de ustedes. Si ustedes dicen en tanto tiempo, en horas podemos resolver un conflicto. Y cuando hay enojo no termina y siguen los tomos de los expedientes en el juzgado, ¿no? Oigan, tengo una noticia. Ya se nos está acabando el tiempo. ¡Ay, no! Sí, Pues nos falta un montón, hay que aumentar los minutos entonces. No, nada más nos queda despedirnos. Ay, no, Hasta al luego, contrario. pero unas palabras para terminar. Pero, por favor. Pues la verdad es que yo les agradezco muchísimo este espacio. Dulce, te felicito, te deseo muchísimo éxito. Ay, gracias. Porque yo les decía en un grupo, estos espacios nos ayudan a promover la mediación, nos ayuda a promover la cultura de paz, a conocernos un poco más como seres humanos. Estamos desconectados como seres humanos, y a mí me preocupa muchísimo. Mira cómo está el país, lo que está sucediendo. Entonces sí necesitamos este tipo de temas, este tipo de espacios. Te agradezco mucho, Carlos, porque es un esfuerzo económico, es un esfuerzo de tiempo profesional. Entonces ahorita, ¿quién te da algo gratis? Muchas gracias. No, pues gracias a ti por haber venido y gracias por tu experiencia que hoy se quedó plasmada, ¿no? Y nos vemos el próximo martes. Vean CIVOC 2.0. Gracias.